Son las 7:36 de la mañana. Esto es Buenos Días por BPI TV. Nos preparamos para conversar el día de hoy con la diputada y abogada defensora de los derechos humanos, Yajaira Forero, sobre el caso de los policías metropolitanos detenidos por los hechos del 11 de abril del año 2002. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, muy buenos días, Marjorie. Gracias a ustedes por la invitación a este prestigioso programa. Saludos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Gracias por su tiempo. Sabemos que más adelante van a ofrecer una conferencia de prensa para informar a los venezolanos qué ha pasado con este caso. Quisiera que nos pusiera en contexto porque obviamente han pasado ya 21 años. ¿Por qué fueron apresados estos tres policías metropolitanos y por qué permanecen tras las rejas? Sí, qué bueno que después de 20 años, que ya ellos llevan presos, y 21 años de haberse sucedido estos hechos muy lamentables en Venezuela. Recordemos que ellos están privados injustamente de su libertad por alguno de los hechos del 11 de abril. El 11 de abril murieron 19 venezolanos y 126 personas fueron heridas. Los funcionarios de la Policía Metropolitana, recordemos que fueron 9, fueron llevados a juicio. Algunos de ellos, la mayoría de ellos condenados a 30 años de prisión por la muerte de dos de estas 19 personas y de 26 heridos. Dos personas a quienes se le tomó en cuenta en ese juicio, pero que nunca se hizo justicia, porque los verdaderos responsables de los asesinatos de Rudy Urbano, Duque y Erasmo Sánchez nunca se, se, se hizo justicia, como dije anteriormente, perdón, porque los verdaderos culpables se encuentran en libertad. Los funcionarios de la Policía Metropolitana no son los responsables ni de las muertes ni de los heridos de estas personas, ya que durante el juicio esto quedó demostrado a través de todas las pruebas, de todos los elementos de convicción que nosotros presentamos, de todas las pruebas que presentamos, y se demostró que ellos no fueron culpables ni de heridos ni de personas muertas. Lamentablemente sabemos que este es un caso político, que se estaba buscando un chivo expiatorio para poderle lavar la cara al gobierno en ese momento de Hugo Chávez Frías, y que fueron los funcionarios de la Policía Metropolitana los que fueron señalados como los responsables de estas muertes. 17 venezolanos que murieron lamentablemente ese 11 de abril, tampoco se les ha hecho justicia, ni siquiera son nombrados, ni siquiera son nombrados por quienes hoy se mantienen en el poder buscando ver quién fue el que los asesinó. Y eso tiene una razón, porque simplemente fueron ellos los que, recordemos, apostaron personas armadas, los círculos bolivarianos armados, en la avenida Baral, en el puente Yaguno y francotiradores en distintos edificios del centro de Caracas. Ahora bien, los funcionarios de la Policía Metropolitana fueron llevados a un juicio radicado en Aragua, y, por supuesto, pasando todo tipo de penuria cada vez que eran trasladados. Un juicio que fue parcializado, donde la juez Marjorie Calderón, esposa de un dirigente del PSUV, los escabinos eran personas que recibían beneficios del gobierno en ese entonces, y los fiscales eran nada más y nada menos que Haifa Isami, la hermana de Tarek El Aizami, Sonia Busnego y Tursi Simaca, personas muy relacionadas y familiares de altos funcionarios del gobierno. Se podrán imaginar si los funcionarios de la Policía Metropolitana tuvieron un juicio justo. No, jamás. Un juicio que se considera el juicio más largo en la historia de Venezuela, y ellos son los presos políticos con más años en Venezuela. Hay que verle la cara a lo que es una persona haber pasado hasta el día de hoy 20 años tras las rejas. Lo que puede hacer una persona en 20 años. Bueno, a nosotros nos cambió la vida, nos dio un giro de manera radical. Recordemos, mi esposo, el comisario Lázaro Forero, se encuentra en una libertad condicionada por medida humanitaria, por tener cáncer. Ahorita estamos luchando contra esa enfermedad, pero quedan tres funcionarios de la Policía Metropolitana, que es Héctor Robaín,
Erasmo Bolívar, perdón, y Luis Molina Cerrada. Tres muchachos que están presos en una cárcel común. Ellos pasaron 14 años en la cárcel de Ramo Verde y de una manera abrupta, en octubre del año 2022, una madrugada, fueron sacados de sus calabozos y fueron llevados a la cárcel Fénix en Barquisimeto, Estado Aragua. En una cárcel común Yajaira, ¿cuál es el estado de donde por el salud de simple... estos tres funcionarios que permanecen presos? Mira, imagínate que, por supuesto, ellos tienen distintas afecciones. Uno tuvo COVID, uno fue operado, uno tiene un problema en un ojo, tienen problemas, uno tiene un problema bastante grave que era Bolívar en una rodilla. Pero más allá de eso, Mario, es el problema psicológico. Hay uno de ellos, que es Luis Molina, que sufre de episodios depresivos. Pero ¿quién no puede tener estos episodios depresivos sabiendo que tiene 20 años preso siendo inocente, pero más allá de eso, que su vida pende de un hilo porque está en una cárcel común, sabiendo todo el resto de las personas que están allí presas, que ellos fueron funcionarios de la Policía Metropolitana? Hoy nosotros vamos a ir a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura a denunciar a la juez Ada Marina Armas por denegación de justicia y por violaciones a los derechos humanos de estos tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana. ¿Por qué? Porque a ellos les corresponde las medidas alternativas de cumplimiento de la pena y ella y otros jueces anteriores se la han negado de manera sistemática. Ya desde el año 2012 a ellos les correspondían las medidas alternativas de la pena, como el destacamento de trabajo, el régimen abierto, y hoy, después de 20 años, les corresponde la libertad condicional. No es que no sabemos, sabemos que son órdenes de arriba, de que no se le dé la libertad a estos funcionarios de la Policía Metropolitana, cuando sabemos que por ley le corresponde. No estamos pidiendo que violen ninguna ley, las leyes las han violado ellos, que tienen a unos hombres inocentes tras las rejas. No estamos pidiendo que violen ninguna ley, ni que nos hagan un favor tampoco. Estamos pidiendo que se apeguen a la ley, se apeguen a derecho y le den la libertad a estos funcionarios de la Policía Metropolitana que le corresponde. Algo muy importante que debo aclarar, porque ellos han dicho que los funcionarios, una de las juezas, esta misma jueza, Damarina Armas, que no le pueden dar la libertad a los policías porque fueron juzgados por violaciones a los derechos humanos. Falso, falso. Jamás este juicio ni fueron acusados ni fueron condenados ninguno de los policías metropolitanos por delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos. Sabemos que este fue un juicio político, que fue un juicio ordenado por Hugo Chávez, que ordenó que fueran condenados a 30 años de prisión, y esto quedó demostrado después que el ex magistrado Eladio Aponte declaró y nos mandó esta carta a los familiares de los policías metropolitanos y a los policías metropolitanos pidiéndonos perdón porque ya no podía con su conciencia, por haber dado él la orden a la juez, a las fiscales, haber recibido la orden de Hugo Chávez y él haber ejecutado una orden indebida, dándole la orden a la juez que condenara a como diera lugar, como lo dice aquí en esta carta que nos mandó, a como diera lugar, condenar a los comisarios y a los funcionarios de la Policía Metropolitana a 30 años de prisión. ¿Qué puede hacer una Quiero abogada, decirles Yajaira? que lo que... Adelante. Ajá. ¿Has Quería sido decirles... reiterativa tú en las inconsistencias o irregularidades de este caso? ¿Qué alternativa tienes como abogada defensora de estos funcionarios para tratar de lograr que se establezcan las responsabilidades pertinentes y puedan salir, los dejen libres en definitiva? Sí, mira, fíjate, las alternativas, nosotros no tenemos ninguna alternativa que no sea seguir denunciando, seguir visibilizando el caso. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias a los medios de comunicación, que cada vez que uno hace alguna denuncia siempre están allí prestos y a la orden para visibilizar este caso.
No nos queda otra alternativa que alzar la voz. Este caso se ha llevado a organismos internacionales. Los familiares de los funcionarios de la metropolitana le entregaron a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, le entregaron un escrito exponiendo el caso. El caso se encuentra en la Corte Penal Internacional. El caso se ha llevado a instancias, tanto nacionales como instancias internacionales. ¿Qué nos queda? Seguir exigiendo la libertad de ellos, seguir denunciando, porque de lo contrario simplemente van a ser olvidados y van a tener que pagar los 10 años, que dudo que a lo mejor alguno de ellos, ni Dios lo quiera, pueda llegar, en las condiciones en que se encuentran, en una cárcel común, alejados de sus familiares, porque la familia de todos de ellos viven acá en Guatire y otros viven en La Guaira. Imagínate, son personas muy humildes. Imagínate cómo hacen estos familiares para ir hasta Barquisimeto a llevarle agua, comida, medicina a estos funcionarios. Es imposible. Por la misma situación económica, la crisis humanitaria compleja que nosotros estamos viviendo en Venezuela, es imposible que se le pueda dar atención a estos muchachos que son inocentes y que ya llevan 20 años de su vida tras las rejas. A Héctor Robaín se le murió su mamá, su mamá le dio cáncer y él no pudo estar al lado de su madre. Ni siquiera en horas de la madrugada, cuando su madre lo estaba llamando para despedirse de él, pudo estar Héctor Robaín con él. Luego, a los 2 años, a su papá también le dio cáncer, un señor que luchó por la libertad de su hijo y lamentablemente falleció. Tampoco pudo Héctor Robaín venir hasta su casa a ver a su papá muerto. Son cosas que les cuento y les comento porque hay que imaginarse lo que son 20 años. Luis Molina Cerrada, que es el que tiene estos episodios de depresión, tenía a su hija muy pequeña cuando a él ella tenía 3 años, Caterine, que nos va a acompañar el día de hoy, y sin embargo ya Caterine es madre de un bebé y él ni siquiera conoce a su nieto y muy poco ha visto a su hija porque lamentablemente ellos son muy pobres o de bajos recursos y no pueden ir a verlo. Son todas las penurias que han tenido que vivir estos funcionarios y yo siempre me pregunto, ¿qué más quiere este gobierno de estos funcionarios de la Policía Metropolitana? Primero fueron condenados injustamente, fueron llevados a un juicio parcializado donde ninguna de las pruebas que nosotros presentamos durante este juicio fueron tomadas en cuenta para absorberlos de toda culpa. Todo lo contrario, la orden era condenarlos a toda costa a 30 años de prisión. Y aún así, también repito, porque siempre digo, no es posible que por esos hechos del 11 de abril todavía queden personas que ni siquiera son nombradas por estas personas que hoy se mantienen en el poder en Venezuela. No se ha hecho justicia. Los verdaderos culpables están en libertad y las personas inocentes están tras las rejas. Gracias, Yajaira, por acompañarnos el día de hoy y visibilizar lo que ha ocurrido a lo largo de estos 21 años con estos tres policías metropolitanos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Era Yajaira Forero, abogada, defensora de los derechos humanos, exponiendo en Buenos Días este caso. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de nuestro programa. No se aparten.